El tema de hoy es bastante interesante. De hecho, el título es bastante distinto a muchos títulos de predicaciones que he compartido con ustedes. El tema de hoy es la muerte de la muerte. Eso es lo que significa que tenemos un Salvador que venció a la muerte. Que un día Él será la muerte de la misma muerte. Y vamos a entender esto a través de la luz de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que abran conmigo 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y voy a ponerlos un poco en contexto. 1 Corintios capítulo 15 fue escrito en un contexto donde Pablo se topa con que los corintios creían en la resurrección de Jesús, pero no en que ellos iban a resucitar. Es decir, para ellos era fácil creer que Jesús había resucitado, pero les era muy difícil pensar que los muertos en Cristo resucitarían. Entonces, Pablo escribe lo que es la explicación más extensa de todas las Sagradas Escrituras. Esta porción de 1 Corintios 15 es el tratado más amplio de lo que es la resurrección. Y Pablo aquí toca no solamente la resurrección de Jesús, sino también la resurrección de cada uno de nosotros a través de Jesús. Así es que yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 15 y una vez encontremos el texto, nos pongamos de pie. No vamos a leer los 58 versículos ni estudiarlos porque no nos daría tiempo, pero he seleccionado para esta ocasión 3 versículos. Y esos versículos son el 25, el 26 y el 27. 1 Corintios 15, del versículo 25 al 27, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque preciso es que Él, es decir, que Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Muy bien, quiero explicarles algo que era una práctica de la antigüedad, y es que los reyes que conquistaban ciudades o naciones tomaban a la máxima autoridad de esa ciudad o tierra conquistada o pueblo conquistado, lo tiraban al suelo y lo humillaban poniéndole el pie sobre el cuello. Es decir, un rey vencedor tomaba al rey vencido, lo tiraba en el suelo y le ponía el pie sobre el cuello. Y eso era una señal de haberle vencido, una subyugación absoluta, una derrota. Y luego el versículo 26 es el eje de nuestra enseñanza en esta hora. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por favor repitan conmigo, destruido. Vamos a ver esa palabra más adelante. Pero para algunos esto es sorpresa porque algunos dicen, pastor, ¿que eso no pasó el domingo de resurrección? Y déjame explicarte. Que el domingo de resurrección la muerte fue vencida, pero aún falta que sea destruida. Por eso Pablo dice, y el postrer enemigo que será destruido en tiempo futuro es la muerte. Y vamos a ver más adelante cómo esa destrucción llegará. Y luego dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y ese es el cumplimiento de la profecía de David 1000 años antes de Cristo. En el Salmo 8:6, David escribe, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Y quién sujetó a Cristo todas las cosas? El Padre. Ahora, vamos a ver cómo la resurrección de Jesús
donde Él venció a la muerte, nos garantiza la destrucción total en el día postrero de la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de estudiar tu palabra. En este domingo de resurrección, Señor, tenemos victoria y tenemos gozo en nuestros corazones, porque tú has vencido y nos has dado vida eterna. Yo te pido que hoy hables a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Muy bien. Quiero recalcar el versículo que les dije que es el eje de la predicación. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esa palabra destruido que pone Pablo ahí es la palabra griega katargeo. Katargeo es una palabra compuesta de dos palabras. Significa destruido o destrucción. Katargeo. Y la tenemos que partir por la A. Y la primera parte, o el prefijo, es katá. Y katá significa debajo. Debajo. Y en este caso significa reducido. Reducido. Y argeo, que es la segunda parte de la palabra, quiere decir inactivo. Cuando dice Pablo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y usa la palabra katargeo para destruido, lo que está diciendo, el último enemigo que será reducido a la inactividad completa es la muerte. Es decir, la muerte quedará relegada a una inoperancia, inactividad. No habrá más muerte. Será destruida por completo. Es lo que Pablo nos está diciendo que sucederá con este último enemigo que Jesús destruirá. Ahora, para entender la grandeza de la resurrección, tenemos que entender por lo menos un poco la historia de la muerte. Porque la muerte, si bien es el principal miedo de los seres humanos, la muerte no tiene trascendencia fuera del mundo caído. La muerte no tiene trascendencia fuera de cierto tiempo y espacio, porque su jurisdicción no sobrepasa las fronteras de este planeta. Y la muerte tampoco tiene ninguna importancia en los cielos, porque no existe. En el cielo no existe la muerte. No tiene trascendencia en los cielos. No tiene trascendencia en los ángeles, por ejemplo. Los ángeles, la Biblia relata que no mueren. Satanás es un ángel creado y es un ángel caído y será destruido. Satanás sí experimentará destrucción, pero todos los demás ángeles que no cayeron no verán jamás muerte. Es decir, la muerte no existe en el entorno del cielo. La muerte tampoco existe en el reino de Dios como tal. No hay muerte en el reino de Dios. Solo hay muerte en este mundo y en este mundo en el contexto de la caída como tal. Entonces la muerte, aunque suene irónico, la muerte tiene un nacimiento. Hubo un punto donde en este mundo la muerte nació. Y ese es el punto número uno. La muerte nació como resultado de la caída. ¿A qué me refiero con esto? La muerte no fue parte del diseño original de Dios. Dios no creó la muerte. Dios tampoco creó a los seres humanos para que murieran. Y te lo demuestro científicamente. La persona que más ha usado su cerebro lo llega a usar un 2%.
Es decir, Albert Einstein, por ejemplo, que es un buen ejemplo, usó su cerebro un 2%. ¿Por qué? Porque fue creado no para morir, sino para subsistir. Dios jamás creó la muerte ni puso la muerte en este mundo. La muerte es consecuencia de nuestro pecado en la caída. Y ahí es donde nace la muerte, donde surge la muerte. Dios da una advertencia y dice en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Génesis 3, 19 son las palabras de Dios después de la caída de los seres humanos. Y dice, con el sudor de tu rostro, y son palabras de Dios a Adán, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, esta será la consecuencia de tu pecado, la muerte. Ahora, entendamos esto, aun cuando la muerte no tiene trascendencia en los cielos, tú y yo sí tenemos trascendencia en los cielos. Y si la muerte nos afecta, es capaz Dios de abandonar su trono para hacer algo. Y esa es la grandeza de nuestro Dios. Porque si nuestro mayor temor es la muerte, Él dice, abandono mi trono y voy a la tierra, donde la muerte tiene jurisdicción, y me enfrento a la misma muerte para salvarlos a ellos. Y, de hecho, la tragedia es doble, porque lo primero que Adán y Eva experimentaron fue la muerte espiritual. Por favor, repitan conmigo, muerte espiritual. Muy bien. Muerte como tal significa separar o separación. Y lo primero que ellos experimentaron fue que fueron expulsados del huerto del Edén y su relación perfecta con Dios se dañó. Ellos estaban en una comunión perfecta con Dios y después de que caen, se separan de esa relación perfecta con Dios. Esa se llama muerte espiritual. Por eso Pablo dice, aunque ustedes están vivos físicamente, están muertos en sus delitos y pecados. Es muerte espiritual. Ahora, después de la gran tragedia de la muerte espiritual, vemos que se da en Adán la tragedia de la muerte física. No registra la Biblia cuando muere Eva, pero Adán muere a los 930 años de edad. Y se dan cuenta ustedes, esas grandes edades solamente son prediluvianas, antes del diluvio. La tierra funcionaba de una manera en que los seres humanos vivían más tiempo. Ahora, dos tragedias. La primera, muerte espiritual, separación de Dios, y la segunda, muerte física. Y Pablo, en el contexto del Nuevo Testamento, explica esto. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, tanto muerte espiritual como muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La muerte se universalizó. Pasó a todos los seres humanos, hombres y mujeres. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice algo similar y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están separados de la gloria de Dios. Muerte de separación. Primero muerte espiritual, luego muerte física. Dos grandes tragedias. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, es decir, el resultado del pecado ha sido la muerte. Por eso existe la muerte, por eso hay muerte. No porque Dios la haya creado o la haya diseñado, sino por consecuencia de nuestro pecado. Ahora, siempre que surge el tema de la muerte, Dios da una contraparte de esperanza. Y aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada ante la muerte, Dios ha decidido hacerlo todo por nosotros, para hacernos vencer a la muerte. De hecho, el punto número 2 es bastante grave, y es que la muerte llegó a reinar en el mundo caído. La muerte ha llegado a reinar en el mundo caído.
En Romanos 5:17 dice el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo, y vean esa palabra, reinó la muerte. Primero vemos que la muerte entra y después que la muerte reina. Es decir, entra, se universaliza, afecta a todos los seres humanos y reina. Pero les dije, siempre que aparece el tema de la muerte, hay un contrapeso, hay una contraparte, y es que Jesús es nuestra esperanza. Vean cómo dice acá, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, el reinado de la muerte se hace evidente desde los primeros años de la creación. El reinado de la muerte se hace evidente en todo tiempo de la humanidad. Y véanlo de esta forma. Seres humanos, hombres y mujeres, animales, plantas, todos mueren. Todo ser vivo experimenta muerte. El único ser que nació en este mundo que venció a la muerte es Jesús. Pero incluso para vencer a la muerte tuvo que morir. Ahora, incluso vemos ríos secarse, arroyos secarse, el mundo en constante deterioro. En Eclesiastés 3:19-20, Salomón escribe, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, es decir, a los seres humanos, y lo que sucede a las bestias, es decir, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, y se refiere a la muerte física como tal. Por eso cuando Pablo expone en Romanos que la creación gime a una esperando el día de la redención, es porque la muerte afectó a todos, a toda la creación, porque llegó a reinar. Y el mismo Salomón, uno de los hombres más poderosos de la historia de Israel, y de hecho Salomón disfrutó el haber heredado el trono de David su padre, y heredó una nación muy bien estructurada, una nación fuerte, poderosa, en tiempos de apogeo y riqueza, y Salomón se muestra impotente ante la muerte. Y dice estas palabras en Eclesiastés 8:8, dice, nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tiene tampoco poder sobre la hora de la muerte. Ni siquiera yo, rey de Israel. Ahora, me imagino que Salomón vio a todos sus ejércitos poderosos que David había heredado, y en eso dice, en esa guerra las armas no sirven de nada. Es decir, de nada me sirve mi poder político, ni el ejército que he levantado. De la guerra contra la muerte nadie me libra. Ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. La muerte llegó a reinar al punto de que nos subyugó a todos, impotentes ante esa realidad. Hemos de morir. Pero aquí viene la esperanza. Y es que Jesús venció a la muerte con su resurrección. Ante la gran impotencia de los seres humanos, incluyendo a un Salomón, que vio morir a su padre David a los 70 años de edad, Jesús dice esto en Juan 10, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Ante la impotencia de los más poderosos de este planeta, apareció el Mesías, listo para entregar su vida y para volverla a tomar, venciendo a la muerte.
Es en el mismo Juan 10 que Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y allí es donde Él dice, el enemigo ha venido para robar, y aquí está su actividad principal, matar y destruir. Porque el imperio de la muerte estaba bajo el gobierno de Satanás. Y Jesús da nuevamente la contracara, el contrapeso, la contraparte, y dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahora, esto lo dice Jesús en Juan 10. En Juan 11 vemos el milagro más grande científicamente hablando que Jesús realizó. De los milagros más grandes que Jesús realizó fue la resurrección de muertos. Pero resucitó varios muertos, pero jamás en todo su ministerio había resucitado a un muerto putrefacto, en estado de putrefacción, a un muerto con 4 días de haber fallecido. Y ese muerto fue Lázaro. Él intencionalmente espera donde se encontraba, y cuando llega a Betania, él sabía ya que Lázaro iba a estar en estado de putrefacción, y lo hace intencionalmente. María no quiso recibirlo, y María, la hermana de Lázaro, y Marta es la única que sale a su encuentro, y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y entonces Marta saca toda su teología escatológica. Y dice, sí, Señor, ya me explicaste eso. En el día postrero, los muertos van a resucitar. Yo sé eso que decís. Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y saben que hay un riesgo de saberse versículos de memoria, por eso los puse en la Nueva Traducción Viviente también. Para que vean lo que realmente significa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Ahora, por favor, noten esto. Marta responde ante el hecho de que su hermano iba a resucitar. Responde con un acontecimiento lejano y postrero. Como un hecho aislado, muy lejano. Y Jesús le dice, ni es un acontecimiento, ni es lejano, ni postrero. Soy yo. Yo soy la resurrección. Y te lo voy a demostrar. Tu hermano está putrefacto. Abran la tumba. No es un hecho de la escatología, del fin de los tiempos. Yo soy la resurrección. Es lo que dice Jesús. Yo estoy tan cerca como tu corazón. Yo estoy llamando a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y tendré parte con él o con ella. La resurrección no está tan lejana como el fin de los tiempos. La resurrección es Cristo Jesús y está cercana y está dentro de nosotros, está en nosotros, Él vive. Y creemos en un Cristo resucitado que decidió morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por ende, sí, los muertos resucitarán en el día posterior. Claro que sí, todo eso lo dice la Biblia, pero no porque el acontecimiento va a llegar, sino porque Jesús es quien lo hará todo. Y es quien lo hace todo. Es Él. La resurrección, si se los pongo de otra forma, la resurrección no es algo que va a suceder. La resurrección es alguien que ya venció a la muerte y que está listo para destruir a la muerte pronto. Y como la resurrección es un hecho tan grande, siempre se encuentra incredulidad delante de un acontecimiento tal cual. Porque
Los mismos discípulos que escucharon a Jesús en por lo menos 7 ocasiones profetizar de su muerte y su resurrección, dudaron. Los discípulos dudaron. Los griegos, cuando Pablo les predicó, hasta se burlaron de él. Le dijeron, ahí nos contás cuentos otro día. Y de los mismos religiosos judíos, el grupo de los saduceos no creían en la resurrección. Esto me ha hecho pensar en ¿cuántos de nosotros no nos hemos topado con esa incredulidad? Probablemente viendo a un ser amado en el lecho de muerte. Probablemente estando en una funeraria viendo a nuestro ser amado tendido sin vida física. Algún pensamiento como este ha venido. ¿Será cierto? ¿Será que sí va a resucitar? ¿Irá a suceder? Como es algo tan grande, tan inmenso, se corre el riesgo de dudar. Y los saduceos tenían grandes dudas. Y se le acercaron a Jesús tendiéndole una trampa, planteándole una historia de telenovela, literalmente. Le dicen a Jesús, bueno Jesús, mira, ¿te acuerdas de la ley del levirato? Ustedes saben cuál es la ley del levirato, que si el hermano mayor se casaba con una mujer y no le había dado hijos, entonces el hermano menor se casaba cuando el hermano mayor muriera para darle hijos. Y si este hermano tampoco le daba hijos y moría, entonces el que seguía en la lista se casaba para darle hijos y así, ¿verdad? Por eso era un motivo de grande preocupación cuando el hermano mayor se casaba, ¿no? Que decía, Señor, que no se muera mi hermano nunca, en caso de que, no sé, bueno. La situación es que los saduceos que dudaban de la resurrección le dicen a Jesús, bueno Jesús, mira, como les gustaba la actuación y todo eso, le plantean esta de telenovela. Fíjate, eran 7 hermanos. El mayor se casó con esta mujer, no le dio hijos y se murió. El que le seguía, el sexto, se casó, tampoco le dio, se murió. El quinto, tampoco. El cuarto, tampoco. Tercero, segundo, primero. Ninguno. La mujer enviudó 7 veces, Señor. ¿Quién de ellos será su esposo en el mundo venidero? Y Jesús responde lo que es alivio para algunos que tienen un mal matrimonio. No estaremos casados en el mundo venidero. La buena noticia es que Dios puede restaurar sus matrimonios en este mundo. Ahora, el punto es este. Jesús dice estas palabras. Porque no pueden ya más morir. ¿Saben por qué no pueden ya más morir? Porque no hay jurisdicción de la muerte fuera del mundo caído. Está limitada a tiempo y espacio. No pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles. ¿En qué sentido? En el sentido de la inmortalidad. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y hay una clave acá. Para ser hijo de la resurrección primero hay que ser hijo de Dios. Y la única forma de ser hijo de Dios es por medio de la cruz de Jesús. Creyendo en su Hijo Jesucristo. Al creer en su Hijo Jesucristo nos hacemos hijos de Dios y por ende hijos de la resurrección. Pablo define esto en el mismo capítulo de 1 Corintios 15. Dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Repitan conmigo aguijón, por favor. Luego dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo por lo general usaba el símbolo del aguijón para algo que era una molestia permanente. Pablo dice, por ejemplo, que tuvo un aguijón en su carne. Era una enfermedad crónica que no lo dejaba funcionar bien, que le hacía sufrir todo el tiempo. Ahora, el aguijón de la muerte, ¿saben qué es? El miedo a morir es el más grande en todos los seres humanos. La pérdida de un ser amado es el dolor más inmenso. Y es un aguijón. Esa molestia permanente, constante, ese dolor que no se quita,
es el aguijón. Pero lo que pasa con la resurrección de Jesús es que Jesús extrae ese aguijón. Brinda esperanza a los que hemos perdido un ser amado. Cuando nosotros recibimos la bendición de que ese aguijón sea extraído de nosotros, lo que pasa es que perdemos el miedo a la muerte. De hecho, perdemos el miedo a la muerte simplemente por esto. El punto número 4, Jesús eliminó el reino de la muerte, estableciendo el reino de los cielos. ¿En dónde llegó a reinar la muerte? En este planeta, nada más. ¿Y qué dijo Jesús en sus primeras palabras registradas por el evangelio más antiguo de los 4, Marcos? En escribirse me refiero. El reino de Dios se ha acercado. Ese reino donde no hay muerte. Por tanto, arrepentidos y creed en el evangelio. Y vean lo que sucede. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, todos nosotros somos seres humanos, de carne, hueso y sangre. Él también participó de lo mismo, es decir, siendo Dios, se hizo hombre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Por favor, vean cómo la muerte era un reino, un imperio, y su emperador, Satanás, el diablo. Y él los derrotó. Ahora, versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre significa esclavizados, es decir, que el miedo de la muerte los esclaviza todo el tiempo. Y hay dos terrores que Jesús elimina. El terror de la culpa. Muchos seres humanos no logran superar sus culpas, por su pasado, por ejemplo. Pero el terror de la culpa es eliminado el viernes, en la cruz. Y el domingo, al amanecer, es eliminado el terror a la muerte. Juan tenía más de 90 años cuando estuvo prisionero en Patmos. Y algunos piensan que a Juan le fue muy bien, a Juan el discípulo amado. Y realmente, desde mi punto de vista, fue uno de los que más sufrió, si no es que el que más sufrió. A Juan lo intentaron matar, lo tiraron aceite hirviendo, tuvo quemaduras graves. Después, con la piel lastimada, lo mandaron a una prisión rocosa. Imagínense lo que es estar en una prisión rocosa con la piel sensible. Y esa prisión era la prisión de Patmos. Vio morir a todos sus amigos. Él fue el último sobreviviente de los apóstoles. Y se calcula que él tendría unos 92 años cuando escribe el Apocalipsis, más o menos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que de todos los discípulos, Juan fue el que estuvo delante de Jesús cuando él fue crucificado? Juan fue el más joven de todos los que Jesús llamó, de sus 12. Y se calcula que Juan estuvo en sus 20 probablemente, o estaba en sus 20 cuando Jesús le dijo, cuida a mi madre desde la cruz. Hagan cuentas, de los 20 y tantos a los 90 y tantos, son 60 o 70 años sin ver a Jesús. Y de repente, en esa prisión, Dios le revela el Apocalipsis. Y es llevado en esa visión, aun cuando estaba en la prisión de Patmos, al mismo cielo. Y Juan dice esto, en Apocalipsis 1:18, 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas.
Yo soy el primero y el último. En otras palabras, tenía como 70 años de no verlo. Y cuando le volví a ver, fue tanto lo que significó para mí que caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Saben qué significa eso? Yo soy Dios. Y el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto. Juan, mírame, sigo aquí, estoy vivo. Tú me viste morir. Yo mismo te dije desde la cruz que cuidaras de mi madre. Pero mira, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Juan, sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Tú me viste morir, me viste resucitado, me viste ascender al cielo, después fuiste perseguido, viste morir a todos tus amigos, a ti mismo te quisieron matar, ahora estás preso en Patmos, eres un anciano. Pero ¿sabes qué? Yo sigo aquí. Yo soy el mismo que estuvo muerto y que ahora vive para siempre. Y mira mi mano, Juan. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vencí. Le quité el dominio a Satanás y el imperio a la muerte. Y el acontecimiento futuro que esperamos es que Jesús destruirá a la muerte para siempre. Ese es el punto número 5. Hay dos profetas en el Antiguo Testamento contemporáneos que hablan acerca de esto. Isaías y Oseas, ambos unos 700 años antes de Cristo, escriben lo siguiente. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. En otras palabras, no habrá una sola lágrima más por causa de la muerte. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos han llorado por un ser amado que ha muerto? Y muchos hemos llorado demasiado. La muerte no solo fue vencida, la muerte será destruida. Les dije que sería reducida a completa inactividad. Es decir, nadie más derramará una sola lágrima más por causa de la muerte. Y dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Y este es el Mesías hablando, este es el Cristo hablando. Oh muerte, yo seré tu muerte. Les dije al principio, la muerte nació y la muerte va a morir. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, es decir, te voy a matar, muerte, sin compasión alguna. Es lo que el Mesías dice. Ahora, el mismo Jesús que resucitó, ascendió al cielo y prometió volver. Y la Biblia nos enseña que volverá con vestiduras que dirán, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, déjame explicarte algo. Llegará el día en que, si el Señor no viene antes, en su arrebatamiento, previo a su segunda venida, tú y yo estaremos en el cielo. Y nos reuniremos con nuestros seres amados que nos antecedieron. Y entonces, un día de la eternidad, Jesús nos dirá, ¿están listos para ir a traer sus cuerpos? Y alguno va a decir, Señor, me incineraron.
Señor, ya pasó mucho tiempo, ya solo huesitos, polvo. El Señor dirá, tenés que leer más la Biblia. ¿No has leído acerca del valle de los huesos secos? Ah, sí, sí. Eso no es ningún problema para mí. Vamos a traer tu cuerpo. Porque llegó la hora de matar a la muerte. Ya la había destruido, perdón, ya la había vencido, ahora la voy a destruir. Y sucederá lo que dice Apocalipsis 20, 13 y 14. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Vean cómo la muerte perderá todo dominio, que hasta va a devolver a todos los muertos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte de la muerte. Cuando la muerte es arrojada al lago de fuego, este lago de fuego es la muerte segunda. Ahora, hay un hecho que es una realidad. Todos vamos a resucitar, todos. Todos absolutamente, sin excepción. La única diferencia con los que morimos en Cristo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren sin Cristo resucitarán después, pero todos resucitaremos. Otra gran diferencia es que los que resucitamos en Cristo, resucitamos para vida, es lo que Jesús dice en Juan. Y los que resucitan sin Cristo, resucitan para condenación. Todos resucitaremos. Unos para vida y otros para condenación. Es lo que la Biblia enseña y es lo que el mismo Jesús dijo con sus propios labios. ¿Cuándo resucitarás tú? ¿Primero o después? ¿Para qué resucitarás tú? ¿Para vida o para condenación? Y esta es la conclusión. Juan 3:36 dice, Jesús mismo, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esta cita no está en sus bifoliares ni en pantallas, pero Juan 5:24 dice, de cierto os digo, este es Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 5:12-13, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y me encanta la palabra sepan, porque no es para que piensen o para que argumenten. Ni siquiera dice para que crean que tienen vida eterna. Dice, para que ustedes simplemente lo sepan. Porque si ustedes creen en el Hijo de Dios, la vida eterna es un hecho. Porque es el único que venció a la muerte. Y es el único que destruirá por completo a la muerte. Juan 17:3 dice Jesús, el concepto más directo de lo que es la vida eterna. Él dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por favor, repitan conmigo la palabra, conozcan. Es muy diferente saber sobre Jesús que conocer a Jesús. Es muy diferente saber sobre Dios que conocer a Dios. Miles de personas saben sobre Dios y celebran Semana Santa y el día de la resurrección, pero no le conocen. La vida eterna consiste en verdaderamente conocerle. Ahora, esta es la buena noticia. Solo hay dos lugares donde morir. Morir en Cristo
morir en las tinieblas. Como la muerte ya está vencida, si bien no está destruida del todo, completamente más bien, sí está vencida. Por ende, morir en Cristo, Jesús lo dice así: como mueren en mí, y es en mi reino, y yo ya vencí a la muerte, todo lo que hacen es dormir. Cerrar los ojos en este mundo es abrirlos con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, cuando hemos creído en Jesús, el único que ha vencido la muerte. Quiero invitarte a que por un momento nos pongamos de pie y oremos con gratitud por esta gran esperanza. Porque, ¿saben una cosa? En ese mismo capítulo de 1 de Corintios 15, del cual solo estudiamos 3 versículos, Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, habrían 5 cosas muy diferentes. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería la predicación. Es decir, yo quedaría muy mal predicando y ustedes peor por escucharme. Porque solo hay una cosa peor que predicar en vano, escuchar en vano. Lo siguiente es que vana sería la fe. ¿De qué sirve creer en alguien que está muerto? Dice también Pablo, seríamos falsos testigos, no seríamos más que farsantes, mentirosos, siendo testigos de un muerto. Otra cosa que pasaría es que seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nadie hubiera vencido la muerte, nadie hubiera vencido el pecado. Y lo quinto es que todos los que murieron en Cristo perecieron. No hay nada después. No hay resurrección, no hay vida eterna. El fundamento de nuestra fe es que hay una tumba vacía, cuyo vacío llena el infinito. Y hay una tumba vacía, cuyo silencio grita a los 4 vientos que nuestro Redentor vive, que la muerte ha sido vencida y que sus días están contados. Muerte, yo seré tu muerte. Tú y yo veremos la muerte de la muerte. Señor, te damos gracias por habernos hablado. Gracias por haber resucitado. Perdona nuestra incredulidad, Señor, ante un acontecimiento tan grande. Quizá muchos dudamos, especialmente al ver partir a nuestros seres amados. En algún momento nos habremos preguntado, ¿será cierto? ¿Irá a pasar? ¿Irá a suceder? Y la respuesta es sí, la tumba está vacía. Señor, gracias por haber resucitado el tercer día, por haber vencido la muerte, por haber quitado las llaves a Satanás de la muerte y del Hades. Gracias por haber echado a perder el imperio y el reino de la muerte, estableciendo el reino de los cielos. Gracias por haber vencido al maligno en la cruz y por haber vencido a la muerte al resucitar el tercer día. Hoy esperamos con ansias tu venida, porque llegará el día para la destrucción total de la muerte y no habrá una sola lágrima más por causa de ella. Señor, hoy vivimos en esperanza,
Por eso Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. Y se lo dijo a los tesalonicenses, no quiero que ustedes ignoren lo que pasa con aquellos que duermen o mueren en Cristo, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y déjenme decirles algo, la resurrección es esperanza. Y quizás estamos tristes, pero llenos de esperanza. Y dentro de ese dolor, de luto, encontramos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y nos sostiene. Y para todos los que han vivido esclavos del miedo a la muerte, hoy pueden ser libres. Hay un predicador que ya murió que decía, morir es lo más fácil que hay. Cuando sabes que ausente del cuerpo vas a encontrar a aquel a quien tanto has anhelado ver, a Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a hacer una oración de fe y lo que anhelo hoy es que conozcas a Jesús. Yo sé que sabes sobre Él. Anhelo que conozcas a Jesús. ¿Y cómo? Simplemente abriéndole tu corazón. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él anhela entrar. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará y tendrá parte contigo. Haz esta oración de fe conmigo y dile, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. También sé, Señor Jesús, que resucitaste al tercer día para darme victoria y vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.